Dentro de las diversas definiciones que podemos encontrar acerca de lo que es un sello, podemos resumir en que todas ellas se refieren a que da la posibilidad de otorgar una identidad o una pertenencia. En los tiempos modernos podemos hablar del ejemplo del ganado, donde a las reses se les pone el sello del ganadero al que corresponden, o de la finca a la que corresponden, o del seriado, del proceso en el que van, el grupo en el que se ha venido criando, y luego el proceso de lo que vayan a hacer con él. En tiempos antiguos podemos hablar de el sello real, que tiene referencia con normalidad a un anillo que usaba el rey, con el cual unas marcas que habían en él dejaban su sello sobre una cera o una parafina con la cual se sellaba la correspondencia real. Ese sello daba a entender de dónde venía la carta y también daba un nivel de importancia dentro de el correo para decir que no cualquiera podía abrir esa postal. Entonces, si sello se refiere a una identidad o una pertenencia, a decir esto a quién corresponde o para quién es o de dónde viene, cuando hablamos del sello de Dios, la interpretación a priori es que aquello que tiene ese sello le corresponde, pertenece o es de Dios. El sello de Dios, y específicamente hablar de quienes tienen el sello de Dios, entonces la interpretación en primera instancia quiere decir o se refiere a quienes son de Dios. Ya en anteriores capítulos de esta serie de Jesús y el pensar con el corazón, tocamos lo que es los que son de Dios. Hicimos una reflexión al respecto y por acá te voy a estar dejando el enlace para que veas ese video después de que veas este. Ahora, este tema que proféticamente se menciona como el sello de Dios y que, como vieron en la escritura del inicio, tiene que ver como con una tarea. Hay una tarea, hay un ángel que ya tiene el sello de Dios. O sea, es de Dios, pertenece a Dios, viene de allí. Y da una orden a otros seres. Y esos seres les dice que lo tengan ahí, o sea, un stand-by, una tarea que tienen, la sostengan o la guarden hasta que se hayan sellado a los que son de Dios. Continuando con esa profecía, se habla de 144,000 sellados. Esto pertenece al Apocalipsis, lo cual fue un mensaje recibido por el apóstol Juan. Él dice entonces, capítulos o en versículos siguientes a la lectura, y es que él ve el número de los sellados y son 144,000. Luego, tanto el tema del sello de Dios como tal, el hablar de los 144,000, se ha tomado para hacer referencia a que algún grupo, algún conocimiento, alguna persona en específico o un proceso en cualquier parte del mundo es la forma de encontrar o de identificar a los 144,000 sellados. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen tener a los 144,000 sellados, pero en otras religiones y culturas también van a hablar de que ellos tienen o buscan a los sellados. Personalmente tuve una experiencia en un grupo, en una secta, donde se hablaba, su modus operandi es alrededor de los sellos y ellos tienen como tarea encontrar a los 144,000 sellados. No, ¿qué digo encontrarlos? Ellos no hablan de solo encontrarlos, ya verlos sellados, sino que ellos son los que ponen el sello de Dios. Esa es la interpretación que se tiene, y no solamente allí, sino en muchas partes, al punto de decir, quienes no se ensellaron están condenados, tienes que ser parte de los 144,000, o quienes no están sellados son los que van a recibir las plagas, y a su vez los sellados son los que acceden al reino de los cielos. Cosas como estas hacen que este conocimiento, este planteamiento se vuelva sectario, porque aquí son los de los sellos y allá, de acá para allá, los condenados. Y tú tienes entonces que correr o luchar para ser parte de los sellados, en otros términos, para ser parte de los que son de Dios. Hay muchas doctrinas, grupos, sectas, religiones que funcionan de esa manera y que usan esto del sello de Dios precisamente para infundir ese temor de no ser de los 144,000 sellados o de los que tienen el sello de Dios. Y automáticamente estas personas que toman esta creencia asumen que deben seguir el camino que el grupo o las personas dicen para poder ser de los sellados y salvarse. Quiere decir que hasta aquí
quiero llamar la atención sobre el tema de los sellos y el tema del sello de Dios como otra forma del negocio de la salvación, del mercado de la salvación, de vender el cielo prácticamente. Y en este video, en este capítulo de la serie de Jesús y el pensar con el corazón, vamos a abordar la reflexión del sello de Dios para ver qué es lo que los documentos, más allá de las interpretaciones superficiales, nos permiten entender acerca de qué se refiere. Lo primero que debemos decir es que esa parte, cuando habla de los 144,000 sellados, continuando la lectura, nos vamos a encontrar con que ellos no son los únicos que están al lado del Cordero, que están al lado de Jesús. En la interpretación están con Jesús, ¿cierto? Y Jesús con los 144,000 sellados, y además hay unas multitudes que tienen vestiduras blancas o vestiduras relucientes. Eso quiere decir que ofrecer el tema de los sellados como los únicos que se salvan o los que tienen acceso al reino, y el resto, imagínense lo que sería de 8,000 millones de personas, 144,000 es irrisorio, y sería muy descabellado decir que solo 144,000 de 8,000 millones son los salvados o los que tienen oportunidad de continuar. Yo no lo concibo así, dentro del plan de lo que tendría una inteligencia superior para sus hijos. Pero vamos a ver cómo se va desarrollando. Entonces, no son los 144,000 sellados los únicos que harían parte de esa promesa. Segundo, una de las partes que aporta muchísimo a la conversación de los sellos es en el Apocalipsis, cuando se menciona, cuando aparece un libro sellado con 7 sellos. Y dice que nadie puede verlo ni abrirlo, pero que aparece el león. Y que el león ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Pues precisamente de donde la experiencia que yo tuve, hay un personaje que se presenta como el león. Y dice que él fue el que venció, y entonces es el que trae los sellos para darle los sellos a las personas. Y por eso está reuniendo a los 144,000. Sin embargo, resulta y sucede que en este mismo capítulo del Apocalipsis, no es el león el que recibe los sellos. El león es el que vence, pero el que recibe los sellos es el Cordero. El Cordero. Y si nos vamos a ver lo que es la interpretación del Cordero, la primera, y que muchos ya tenemos clara, es Jesús. Porque en otros textos la Biblia se refiere a Jesús como el Cordero que sin mancha es entregado para limpiar los pecados. Esto se corresponde con la tradición judía de que para hacer una limpieza, para poder, digámosle de alguna manera, exorcizar sus pecados, o un proceso de pulcritud, pues presentaban al templo con ciertas ceremonias un cordero, un animalito, literal un cordero que fuera cachorro, para que representara una pureza, y a través de ese sacrificio que era pedido por Jehová, entonces pudiera limpiar sus penas o sus pecados. Entonces, como Jesús viene a la cultura judía para desde allí entregar un mensaje a toda la humanidad, entonces se aprende y se interpreta. Cuando Jesús se entrega para la muerte y la crucifixión, es como ese cordero. Entonces Jesús es el cordero. Pero aquí tenemos que recordar lo que hemos visto también, de que Jesús tiene 2 representaciones importantes. Una, Jesús como Jesús es la representación del ser humano. El nombre Jesús tiene un enfoque, apela a lo que somos nosotros como seres humanos recorriendo esta experiencia humana. Pero la parte Cristo es la parte esencial, lo profundo, la luz, aquello que corresponde con el término Mesías, que lo vimos en la conferencia de qué es el ser, Mesías o ungido. Entonces, Cristo es la parte divina que viene y se expresa en Jesús como una parte humana que está en conexión con esa fuente divina. Y desde allí da su enseñanza de que el ser humano debe comprender ese camino y recorrerlo. En ese sentido y en esa comprensión estamos hablando de que el ser humano también es el Cordero. Y si el ser humano también es el Cordero, entonces el ser humano como tal es el que está llamado a recibir los sellos. Y entonces, ¿quién es el león? Bien, según lo que he venido diciendo, es la experiencia de Jesús o la presencia de Jesús y su mensaje sobre la tierra lo que permite que el ser humano se recuerde
como cordero, es decir, como un ser que es humano pero tiene una esencia divina, crística. Quiere decir que si el Apocalipsis habla del león que venció para que el cordero tome los sellos, automáticamente en la interpretación, en los hechos, quien venció fue Jesús, porque vino y venció el mundo, venció la muerte, venció el pecado en su vida. Ojo, aclaración, su sacrificio no es venir y morir y todos ya quedaron limpios nuestros pecados. Eso es religioso, eso es creencia y no tiene una profundidad en la dinámica de lo que eso significa. Los hechos alrededor de Jesús lo que hacen es enseñar esa referencia de que el ser humano, su experiencia humana, tiene una conexión divina que hemos olvidado. Y nosotros hemos sido cordero inmolado, es decir, el ser humano, a partir del olvido de su ser y de su divinidad, de un programa mental que lo ha desconectado de esa fuente divina que a todos nos hace Cristo, ha sido inmolado en la forma como viene viviendo, ha sido crucificado. Viene Jesús y es el que vence, porque vence esa condición y vence la muerte a través de la resurrección. ¿Qué quiere decir esto? Que el león es Jesús. La representación del león que vence está en Jesús. Y luego el cordero es el ser humano, la humanidad como tal recibiendo ese mensaje o siendo digno de la identidad o de la pertenencia de Dios. Ahora, vamos a una interpretación un poco más desconocida, digámoslo así, menos común. Y es el hecho que tiene todo que ver con este canal y por qué esto es un episodio de Jesús y el pensar con el corazón. Jesús se reconoce como cordero, pero resulta que la palabra cordero tiene la raíz latina de la palabra corazón, que es cordero. Entonces vamos a asumir que cordero también es el corazón. Y no solamente el corazón, sino si ponemos la O, lo podríamos ver como original. Entonces estamos hablando de que el cordero sea el corazón original. ¿Qué es el corazón original? El corazón que por naturaleza, en ti, en mí y en todos, es la morada de la presencia de Padre, Madre y el Hijo, que soy yo, que eres tú. Es decir, en tu corazón habitas tú como hijo y la presencia de Padre, Madre como gran espíritu de la vida. Y en mí también. Entonces, cordero inmolado quiere decir que tu corazón y mi corazón de manera original tienen la propiedad de pertenecer al reino de Dios, pertenecer a Padre, Madre, provenir de allí, tiene su sello, pero a través de lo que ha sido las situaciones que enfrentamos en este mundo, digámoslo, la sombra o el sueño en el que se ha sumergido el mundo, ha sido un corazón inmolado. ¿Por qué? Porque el corazón, como también vimos en otro video, tiene la propiedad de grabar información, sellar nuestra vida, registrar lo que vamos experimentando. Y el corazón, que está hecho para experimentar nuestra relación humana con la divinidad a través de la vida, lo que ha hecho es registrar odio, lo que ha hecho es registrar falta de amor hacia nosotros mismos, mentiras, envidias, orgullo, soberbia, destrucción, inconsciencia, dolor, demasiado dolor, sufrimiento, desigualdad, hambre, injusticias. Todo eso que venimos viviendo hace que un corazón diseñado para disfrutar la experiencia humana como una forma de hacer conciencia sobre nuestra divinidad, hace que el corazón sea inmolado. O sea, el cordero inmolado. Ese cordero inmolado es para quien vienen los sellos. Ahora, se dice que los sellos vienen en un libro. Y el libro hace referencia a un conocimiento, a una información. Pero ¿quién fue el que venció? El león, que es Jesús. Jesús trajo un conocimiento. Y ese conocimiento trae los sellos. Ahora, cuando entendemos, y tengo que hacer una confesión, normalmente cuando yo hablaba del sello de Dios, yo decía, al poner el sello de Dios en sus frentes y en sus corazones. Pero cuando revisamos la escritura, como dice en el texto, solo dice hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes, no en el corazón. Yo decía en su frente y en su corazón porque fue la manera como lo escuché antes. Pero cuando me puse a profundizar lo de ir a la fuente, no, habla de la frente. ¿Pero por qué de la frente? Entonces el corazón no se sella. Aquí viene una parte muy, muy, muy interesante. Y es que
En otros textos habla, y en específico Pablo de Tarso, es decir, en el Nuevo Testamento se hace referencia de que el sello de Dios ya viene en nosotros. Ha estado en nosotros desde mucho tiempo atrás. Es decir, no nos van a sellar apenas, sino que cuando hablamos del libro que trae los sellos, que es el mensaje traído por Jesús, estamos hablando de una información que me ayuda a que mi mente, el sello en la cabeza, el conocimiento que hace que mi cabeza, mi mente, se entere, reconozca, haga conciencia, recuerde el sello que ya está en mi corazón desde antes. Las citas a las que hago referencia se encuentran específicamente en Efesios. Y en ellas lo que cita o lo que señala es que hemos sido ya sellados o que traemos ya el sello del Espíritu de Dios. Y si ese sello ya viene con nosotros desde antes del mundo y para el día de la redención o para el día del despertar, de la resurrección del ser humano en su divinidad, en su propio Cristo interior, en su corazón, o sea, cuando deja de ser cordero inmolado, quiere decir que el sello está con nosotros en el corazón. La pertenencia al reino de Dios está con nosotros desde el principio. Y eso significa que cualquier persona, todos, contenemos el sello de Dios. Pero el proceso del que habla la profecía es de que llegará el sello, ese sello esté también en la frente. ¿Cómo así que en la frente? En lo que es nuestra vida diaria, porque tu vida cotidiana, igual que la mía, están siendo guiadas por lo que tenemos en la cabeza, por la mente, por lo que hemos aprendido. Entonces el sello en la frente se refiere a que nuestro pensamiento, a que nuestras emociones, a que todos los procesos mentales y todo lo que desarrollamos día a día como seres humanos reconozca, tenga en cuenta, se fundamente, se apropie, recuerde el sello de Dios, que somos de Dios, que somos de Padre Madre, que venimos de Él, que provenimos de ahí, porque eso fue lo que vino a recalcar Jesús. Y dice, estas citas de Efesios de alguna manera señalan también que cuando se ha oído el evangelio de la verdad o de la salvación, que la salvación me gusta cambiarla por la restauración, la regeneración, el volver a lo original, que es nuestra pertenencia con Padre Madre, nuestra propiedad con Padre Madre, está hablando de que al escuchar esas palabras que vienen entonces en toda la enseñanza de Jesús y toda la enseñanza que ha venido del cielo, hombres de las estrellas, etc., ese mensaje desde el reino, al escucharlo, al aplicarlo, y entonces aquí vamos a la síntesis que es el amor, el vivir en el amor, hace que mi mente, en mi cabeza comience a existir también el sello de Dios. Porque esto tiene un resultado y es que el sello de Dios se representa en aquellos de vestiduras blancas, que no tiene nada que ver con la camisa blanca, que coincidió hoy con el día de grabación. No fue porque, voy a hablar de las vestiduras blancas, me pongo una camisa blanca. No, fue coincidencial, porque el hecho de las vestiduras blancas tiene que ver con cómo llevamos nuestras vidas. Entonces, es muy fácil yo ponerme una camisa blanca y que eso represente la pureza que no tengo en mis pensamientos o que no tengo en muchas acciones donde me la paso equivocando. Entonces, es el conocimiento, es el mensaje de Jesús el que brinda la posibilidad al ser humano de tener el sello también en su mente. Pero todo esto va más allá de simplemente una interpretación mía. Vamos a salirnos de lo que es la Biblia y vamos a recordar los documentos apócrifos. En el Evangelio de la Verdad, versículo 44, se hace referencia al sello de Dios. Y dice específicamente que el sello de Dios es su voluntad. Su voluntad. Y nos explica que la voluntad de Dios es lo que permanece, es lo que está en su corazón y le agrada. Pero además dice que esa voluntad que emerge de su corazón es insondeable. Es decir, yo no la puedo medir, yo no puedo ver hasta dónde va, pero sí la voy conociendo. ¿Por qué la voy conociendo? Porque su voluntad que está en su corazón ha sido transmitida. Es lo que Jesús vino a recordarnos y es lo que también de manera natural hace parte de mi propio corazón y de tu corazón. Por eso el sello de Dios ya está en el corazón, porque aquí adentro, en el alma,
Ya sabemos cuál es su voluntad, que va por la línea del amor. El sello de Dios no es algo que otra persona viene y nos pone. No es algo que otra persona aquí viene y nos enseña. Es algo que ya está dentro de nosotros en el corazón desde antes y que simplemente hay un conocimiento que nos ayuda a recordar la voluntad de Dios. Una voluntad que fue el fundamento de toda la experiencia de Jesús. Él siempre lo decía: lo que digo, lo que hago, no soy yo, es la voluntad del Padre. Y la invitación suya siempre fue: hacer la voluntad del Padre. Y aquí hay una reflexión que me parece muy hermosa e interesante. Y es que no hay otro ser al cual valga más que el ser humano se entregue a su voluntad que la de Padre, que la de Padre, Madre, que la del ser o gran espíritu de la vida. Porque esa voluntad es la que ha gestado y sostiene la vida. Porque en esa voluntad es donde existimos tú y yo como seres capaces, felices, con un gran potencial, creadores y dignos de la vida y de la creación. Dignos de estar aquí, de crecer, de disfrutar. Y eso, cuando dice que su voluntad está en su corazón y es lo que le agrada, podemos conectarlo con otro apócrifo, el libro secreto de Juan. Cuando dice que de él, del Padre, que se contempla en la luz, surge un pensamiento, que es el pensamiento anterior de todo, como un agua cristalina en la cual se gestó la vida de todos los mundos. Si eso surgió del corazón del Padre y ahí está la voluntad del Padre, entonces podemos entender que su voluntad es la vida, y una vida donde existe un ser creador que es Cristo, que no es solamente Jesús, sino que lo somos nosotros también. Es la luz que está en nuestro interior y que somos llamados a recordar y tomarla como voluntad que también se comienza a manifestar o a expresar en nuestros pensamientos. Es el sello en nuestras mentes. Quiere decir que es un sello vivo, automáticamente, y desde el principio creo que queda anulada toda posibilidad de creer que el sello sea algo físico, porque los sellos físicos son los que hemos visto en relación a Jehová. Cuando Jehová ordenó a Moisés que le fuera edificado un templo donde le hicieran adoración, parte de las instrucciones que dio era que en 12 columnas debían haber 12 piedras en honor a las tribus de Israel, y cada una tendría el nombre de esa tribu de Israel como un sello, es decir, una marca. Iba a estar ahí labrado en la piedra y sería un sello. Pero a la vez dijo que en la entrada del templo, en un lugar especial del templo, debía haber una lámina de oro con el nombre Jehová, y que ese sería su sello. Entonces, Jehová también utiliza este planteamiento del sello, pero lo radicalmente diferente es que lo hace de manera física en el templo, en las cosas que entonces dice que son de él o para él, mientras que el sello de Dios, el sello del Dios vivo, está vivo. Es su voluntad que está en toda la vida. Es su voluntad que contiene la existencia de cada ser, y por eso yo no puedo decir: ay, como yo tengo tal conocimiento, tengo el sello y el otro no. Como yo sí creo en Dios, el ateo no tiene el sello. No puedo decir eso, porque la voluntad de Dios, que es su propio sello, contiene la existencia de esa persona que incluso dice que no cree en la existencia de Dios, pero que en muchas ocasiones vive con más amor que quienes todos los días rezan porque creen en Dios. A veces ocurre así, sé que en otros casos no ocurre, pero solamente quiero plantear esto para proponer que el tema de hablar del sello de Dios no se tome como una etiqueta, no se tome en una mala interpretación como algo que elige a unos y a otros rechaza. Porque como yo lo entiendo, y es solamente una propuesta, es en primer lugar que el sello está en todos nosotros. En segundo lugar, que la dinámica, el mecanismo de la que habló el ángel, consiste en que a través de la información o del conocimiento que trajo Jesús, que es el león que vence, permita al ser humano reconocer el sello que ya tiene en su corazón para que también habite en su mente. Entonces, la verdad del sello de Dios es que tu corazón y mi corazón y el corazón de todos son de Dios. Y que en la medida que el ser humano aprenda a reconocerlo y se acerque a su corazón y abrace a su corazón, comienza a experimentar lo que otra profecía llamó la relación
con Dios, como la perla preciada del ser. Es decir, el mayor tesoro para el ser humano se convierte reposa en la comprensión de hacerse uno con Dios, de ser uno con Dios, de tener relación con, porque es el Dios vivo, que está por dentro. La experiencia del reino a la cual todos estamos llamados, porque todos tenemos su sello.